Tú con los más atractivos ropajes, con el internet, con la televisión, con toda la mediática, con todos los recursos, las técnicas, puedes seguir enseñando una legitimación de la descolonización, de la dominación. Porque el problema no es solamente el cómo enseñar, no solamente la formación docente, no es solamente el currículo o los textos, es también ponernos de acuerdo en cuál historia debemos enseñar y bajo qué visión o cuáles visiones de la historia debemos enseñar, porque podemos estar enseñando inconscientemente para legitimar procesos. Le voy a poner un ejemplo rapidito para dar la palabra. Estamos en abril, del cual ya vamos a hablar el 19 de abril, pero veamos algo. El 27 de abril de 1806, Miranda tiene la primera expedición a Venezuela, y esa famosa expedición la hace él en 3 barcos. Nosotros los venezolanos no sabemos cuáles fueron los barcos que vinieron a liberarnos, pero sabemos los barcos que nos vinieron a dominar. Sabemos que la Pinta, la Niña y la Santa María son los barcos en que vino Cristóbal Colón, pero no sabemos que el Bachu, el Vic y el Leander fueron los 3 barcos que capitaneaban nada más y nada menos que el precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda, y llegaron a nuestras costas. Pregúntele a un niño en cuáles barcos vino Colón, pregúntele a su hijo en su casa, y seguro que le va a mencionar aunque sea la Santa María. Pero dígale, en 1806, un 27 de abril, que ahorita vamos a conmemorar casi el 209 años, pues entonces no sabemos. Es decir, ¿cuál es la historia que hemos privilegiado? ¿La historia para la dominación o la historia para la emancipación? Y ahí está el reto. Y sobre eso se ha hecho, pero aún falta por pulsar. Falta mucho por hacer. Y en ese sentido, nosotros venimos acá a compartir con ustedes, desmantelar una fecha, el 19 de abril. Todo lo que se ha encubierto sobre el 19 de abril. Todo lo que... vamos a hacer un rápido ejercicio acá, ¿no? Si nosotros buscamos el escudo de Venezuela, nuestro escudo, nuestro símbolo por antonomasia, nuestro símbolo patrio por antonomasia, nos vamos a dar cuenta que hay 2 bandas. Una dice 19 de abril independencia y otra dice 20 de febrero federación. Estamos hablando de 2 fechas puntuales, 19 de abril de 1810, que ahorita se conmemoran los 215 años, y federación, que tiene que ver con el comienzo de la guerra federal. Ambas fechas son muy importantes, pero nótese que dice 19 de abril independencia, no dice 5 de julio independencia. Eso, ese elemento que a veces pasamos por alto, es el que ha generado en gran medida una gran confusión. ¿Qué fue el 19 de abril? ¿Fue una revolución? ¿Fue el comienzo de la independencia? ¿O fue un grito de autonomía? Bueno, vamos a tratar de explicar eso. Lo primero que debemos decir es que en los fenómenos históricos se conjugan factores, como tú bien decías, internos y externos. Es decir, coyuntura se le llama a eso. Afuera en Europa estaba ocurriendo un hecho muy importante en 1808, que era que Napoleón Bonaparte, con 100.000 efectivos, tomó España. ¿Qué buscaba Napoleón? Apresar al rey de Portugal, que era el aliado natural de Inglaterra, porque el pensado de Napoleón era aislar a los ingleses, bloquear a los ingleses. Al final los portugueses emigran al Brasil. Brasil es la única colonia que tuvo un rey, por eso explica en gran medida el desarrollo exponencial que tuvo económico y político Brasil después, que no tuvo guerra de independencia. Pero lo interesante es que esos 100.000 que ocupan España, bueno, apresan a Fernando VII, a Carlos IV, que entre sí había una querella por la sucesión de la corona, y se genera una guerra civil, donde como siempre el clero, la aristocracia y la corte se cuadraron con Napoleón Bonaparte, mientras que el pueblo enardecido pedía a su rey legítimo, Fernando, el príncipe de Asturias. Esa guerra que se genera, Fernando VII, esa guerra que se genera a lo interno de España, obviamente va a traer repercusiones en las Américas, que son sus colonias. Y eso va a generar un movimiento que en la historiografía se llama el juntismo. ¿Qué era el juntismo? Bueno, ante el vacío de poder que dejó Fernando VII, el pueblo en asambleas populares se reúne para ejecutar medidas revolucionarias para el sostenimiento del gobierno, de los gobiernos locales, municipales y regionales, y sobre todo para organizarse en brigadas para enfrentarse al ejército francés. Si eso ocurre en España, ¿qué pudiera estar ocurriendo en las Américas? Bueno, en las Américas está ocurriendo que hay una efervescencia, porque hay guerras también internas, sobre todo de las castas,
de los negros, de los paros, de los indios, en descontento con los criollos. Entonces es muy bueno entender eso, que están ocurriendo a nivel internacional una crisis del absolutismo español, y a nivel interno hay un tiempo no de condensación, sino de ebullición, donde los grupos subalternos, pardo, negro, indio, están pulsando por alcanzar la libertad, la igualdad y el derecho a que fueron, que se lo quitaron durante 3 siglos aproximadamente. Entonces es muy importante entender que ese 19 de abril van a ocurrir varias cosas a la vez. Lo primero es que el capitán general se llamaba Juan Vicente Empara y Orbe. Ese capitán general, un 19 de abril, día jueves, jueves santo, tenía que oficializar como máxima autoridad, como gobernador y como capitán general, pues la misa. Y ese es el mismo instante en que un grupo de criollos, liderizado por Francisco Salia, que hacen vidas en el cabildo, en el ayuntamiento, prácticamente en la Plaza Mayor, que hoy es Plaza Bolívar, secuestran, emparan y lo someten a cabildo abierto. En ese cabildo abierto, lo que están ellos es discutiendo qué van a hacer, si van a crear una junta como la que se han creado en toda España y en parte de América, si se van a plegar a los españoles, van a ser fieles a Fernando VII, o si no, ante la avanzada de los franceses, sobre todo después de la batalla de Bailén, que han ganado mucho terreno, bueno, terminar siendo colonia francesa en el peor de los escenarios, sabiendo que Vicente Empara tenía fama de pro-francés y viendo que a lo mejor, bueno, teníamos que decidir, o somos colonia de España, o seguimos siendo colonia de España, o somos colonia ahora de los franceses, o tomamos el camino más empedrado que tiene que ver con la independencia. Por supuesto, hay intereses de los grupos, de los criollos al principio, porque habían criollos fieles a Fernando VII, habían criollos pro-franceses y habían criollos muy radicales, que eran los independentistas, que fue la moción que al final, al año siguiente, se va a imponer, sobre todo con la Junta, con la Sociedad Patriótica a la cabeza. Lo interesante para graficar esto es que para entender lo que significó el 19 de abril de 1810, hay que comprender qué pasó el 5 de julio de 1811, porque esta es una coyuntura que está íntimamente relacionada. Si el 19 de abril de 1810, el Cabildo de Caracas desconoce a Vicente Empara y se hace llamar Junta Suprema de Caracas, lo primero que hace es izar la bandera de Fernando VII y decir, vamos a crear una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Eso fue lo que ocurrió, por eso que cuando uno lee el acta, dice, desconocemos a los franceses, desconocemos a las autoridades, etcétera, pero estamos a favor de Fernando VII. Eso que dicen que están a favor de Fernando VII, el 19 de abril de 1810, son lo mismo que el 5 de julio de 1811, es decir, 1 año y 3 meses después, están diciendo independencia. ¿Cómo es que aquellos que eran fieles a Fernando VII 1 año después se van a decir tan radicales que van a decir independencia o nada? Bueno, eso es lo que en la historiografía se llama la máscara de Fernando. En nombre de Fernando VII nos quitamos a Fernando VII de encima. En nombre de viva el rey, que está preso, viva el rey, que parece que está en cautiverio, viva el rey, que del año 8 hasta el año 14 va a estar prácticamente sin gobierno, nosotros vamos a aprovechar, dicen los criollos, vamos a aprovechar para quitarnos encima a los franceses, quitarnos de encima a los españoles, y pulsar por nuestros intereses de clase, y seguir sometiendo a los grupos subalternos, los negros, los pardos, los indios, y mantener el control nosotros, pero ahora es independiente. Ese era el problema de fondo. Ahora, el problema de fondo también es que ellos tenían que tomar medidas que de alguna manera u otra le dieran un viso revolucionario, y eso fue lo que hicieron. Eliminar la trata negrera, ya no se podían importar esclavos, por lo menos legalmente a América, se elimina el tributo indígena y se da la libertad de comercio. También un poco un mensaje de García a los ingleses, al acabar el monopolio comercial español, nuestros naturales aliados son los ingleses, ellos no se llamaban engaño. Pero ahí vemos también que esas medidas que toma Caracas, que dice seguir el ejemplo que Caracas dio, emplaza a otros países hermanos a que hagan lo propio, y emplaza a otras provincias en Venezuela que hagan lo mismo. Ahí se van a sumar 7 provincias de las 10 que integran. Ahí está Barcelona, Barinas, Caracas, Cumaná, Margarita, Mérida y Trujillo. Mientras que Coro, mientras que Zulia, Maracaibo, mientras que Coro
y Guayana, que inicialmente es parte de la revolución, bueno, son tomadas por los realistas. Eso explica las 7 estrellas en el estandarte de la bandera nacional. Y una 8ª estrella que en 1817, en junio, agrega Bolívar, y que en el 2006 el presidente Chávez agrega nuestro estandarte como un tributo histórico en retrospección de lo que significó Guayana en nuestra independencia. Entonces, allí vemos grupos de criollos conversos, convertidos a la revolución, grupos conservadores y los timoratos, que eran la mayoría. ¿Qué hacemos? Vamos a esperar. La iglesia se cuadra con los españoles, ¿verdad? De allá del Táchira, ¿no? Se cuadra con los españoles. El único voto salvado son unos o dos. Creo que Ramón Ignacio Méndez, y después cambia su voto. Pero lo interesante es que en esa coyuntura había que decidir qué hacer, como aquel libro de Lenin. Y en esa coyuntura lo que viene es medidas pro-independentistas. Medidas pro-independentistas. La primera medida más importante fue el llamado a la Unión Hispanoamericana para una gran unión, sobre todo ante la avanzada española. La segunda, la conformación de comisiones, donde Bolívar, que hablaba muy bien inglés, va con Andrés Bello y Luis López Méndez a Inglaterra, que ahí es que se trae el 10 de diciembre del año 10 a Francisco de Miranda. Y el llamado para la conformación de un congreso. Ese congreso va a sesionar en la esquina del Conde, en la casa del Conde de San Javier, donde está ahorita el Hotel El Conde. Hay una discusión si es el Hotel El Conde o al frente, que es la Biblioteca Metropolitana Simón Rodríguez. Y allí, después de 3 largos meses de discusión, el 5 de julio de 1811 se declara la independencia. Y después de 5 meses más de larga discusión, se sanciona la primera constitución de Venezuela, y que es la primera de toda Hispanoamérica. Por eso nuestro himno nacional, que era la canción de Caracas, decía seguir el ejemplo que Caracas dio, porque fue el primero que se rebeló y fue el primero que creó una constitución que no era la constitución de España, que no era el legado de Fernando VII, sino que era el camino de nuestra independencia. Ahí juega un papel protagónico la Sociedad Patriótica del joven Simón Bolívar, impetuoso joven que está frisando los 30 años, que dice: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdernos. Y Sebastián Francisco Miranda Rodríguez, que el amigo decía, ¿por qué no se dice el nombre de Sebastián? Porque Sebastián era el papá de Miranda y era muy maltratado por los blancos criollos, y por eso es que Miranda prácticamente lo exilian a los 21 años el papá, para que no la querella de los blancos criollos, sobre todo de Juan Germán Rocio, no le caiga encima, porque este joven tiene raíces canarias y es considerado un blanco de tercera. Jugó un papel importante en la independencia. O sea, hizo un club patriótico revolucionario parecido a lo que estaban en la Francia revolucionaria, donde él venía, para pulsar por la independencia. De tal manera que el 19 de abril de 1810, tanto Antonio Muñoz Tebar, el 19 de abril del año 11, dice: hoy se celebra un año de la revolución, o sea que confiesa que lo que ocurrió el 19 de abril era revolucionario, pero encubierto, porque era muy apresurado y muy riesgoso hablar de independencia en ese momento. Y Vicente Basadre, que era la mano derecha de Juan Vicente González, que era de Juan Vicente Empara, que era el intendente, cuando le escribe la misiva al rey, le dicen los revolucionarios de Caracas. Es decir, había una revolución. Entonces el 19 de abril de 1810 es un movimiento revolucionario que inicialmente estuvo liderado por los blancos criollos, pero que contó con la participación de los pardos, sobre todo de los granaderos, que se hicieron la vista gorda cuando Francisco Salia arremetió, dice el mal hablado de Juan Domingo Díaz, que con un puñal en la mano, nunca se comprobó que tenía un puñal, que lo llevó a Cabildo. Entonces eso es una clave que yo quiero decir allí. Nació la independencia con el concurso de los blancos, pero también de los pardos y algunos sectores, aunque inicialmente se sumaron pocos, pero que después van a definir la independencia, y con la idea de la unidad como garantía de emancipación.